Señor les bendiga. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por habernos traído en esta mañana y darnos la bendición de estudiar tu palabra. Háblanos hoy, habla a mi vida, a mi corazón y habla a tu iglesia, Señor. Enséñanos tu palabra y necesitamos que esa palabra nos ayude a crecer. Gracias te doy en el nombre de Jesús por el privilegio de estudiar la Biblia. Gracias. Amén y amén. Y bueno, el escritor o el predicador, como aparece al principio, él ha dicho repetidas veces, y lo vemos durante todo el libro, que dice que nada es provechoso debajo del sol. Pero lo que estamos aprendiendo por medio de este estudio es que todo es provechoso debajo del sol si es en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Y en la medida que leemos o estudiamos Eclesiastés, pues ojalá que seamos todos nosotros aprendiendo, siendo instruidos, corrigiendo, siendo renovados en nuestro entendimiento, y que eso nos lleve a una obediencia a la palabra de Dios, entendiendo que solo en Jesucristo hay verdadera satisfacción y gozo eterno. Eso es algo que necesitamos aprender y que Dios, por medio de su palabra, en su bondad, nos enseña. En el mensaje anterior hablamos de una palabra que tiene que ver con el placer y aprendimos que esa palabra sinyah significa placer, alegría, gozo, felicidad, y llegamos a la conclusión de que solo Jesús puede proveer verdadero placer a través de su perdón desde la cruz, porque ningún placer terrenal tiene la capacidad de proveer satisfacción personal, eterna, completa para el alma del hombre. Ninguna. Y eso lo concluimos no porque nosotros seamos muy inteligentes, porque precisamente de eso hemos estado aprendiendo, que el predicador usó toda su sabiduría humana para darse cuenta de que no hay nada provechoso debajo del sol. Eso fue uno de los estudios que tuvimos. Pero hoy vamos a ver otra palabra que tiene que ver también con el tema que estamos hablando. Y podríamos decir que el tema de hoy es como la locura de la sabiduría. Y la palabra es con H, olelot. Y podríamos decir que entonces, de acuerdo a lo que dice el predicador, que es mejor ser sabios que locos. Pero cualquiera diría, eso de hecho hay una frase que con eso hacen burlas, pues, o no burlas, no, hacen chistes de Kid Pambelé. Pues, Kid Pambelé fue un boxeador muy famoso en Colombia. Y ese boxeador dijo que es mejor ser rico que pobre y estar vivo que muerto. O sea, son frases que la gente a veces dice en su loca sabiduría. Y eso es más o menos lo que vamos a mirar en Eclesiastés el día de hoy. Holelot significa locura, necedad, significa tontería o desvarío. Y hoy vamos a tratar por medio del estudio de la palabra, como tuvimos este percance con el sistema, porque todo el sector está sin internet. Entonces, buscando que hubiera conexión, no es posible. Entonces, se está grabando y luego lo subimos a internet. O sea, no se va a compartir en vivo. O sea, las personas que están buscando en este momento, de pronto algunos le han escrito, no se ve, no se oye, no se entiende, no se sabe nada. Entonces, no se preocupe, cuando usted llegue a la casa le dice, lo que pasa es que
no había internet. Eso pues para que no nos enredemos. Bien, vamos a tratar entonces, al terminar esta enseñanza, que aprender que el predicador, y más bien podríamos decir, Dios el Espíritu Santo nos llama a confiar en Jesús, porque Él es la sabiduría de Dios. Es quien le da verdadero valor, propósito y eternidad a nuestras vidas. Porque la sabiduría humana, aunque es mejor que la locura y la necedad, cualquiera diría, sí, es que es mejor ser sabios que locos, pero la sabiduría humana, que es mejor que la locura y la necedad, de todas formas es inútil para satisfacer al hombre, es inútil, no sirve para nada. Usando las palabras del predicador, son sin provecho debajo del sol. Todos hemos experimentado y experimentaremos decepciones, tiempos difíciles, duros, y muchas veces será por nuestra necedad, porque actuamos locamente. Y todas esas circunstancias nos pueden empujar hacia la decepción, hacia el afán y la ansiedad, la insatisfacción, hacia la amargura, el deseo de morir, terminar siendo personas frustradas, odiosas y amargadas, que detestan su vida y la vida de los demás. O sea, como enseñaba el hermano Edwin ayer, dentro de la enseñanza él mencionó una estadística. Él mencionó una estadística con varios puntos. Básicamente todas las personas que siendo hombres se comportan como una mujer, en cualquiera de los apellidos que le quieran poner a eso. Y de las mujeres que se comportan como un hombre, en cualquiera de los apellidos. Cuando digo apellidos es bisexual, intersexual, queer, todas esas cosas, eso no sirve para nada. Simplemente una persona que es un hombre que se comporta como lo que no es, y una mujer, siendo mujer, que se comporta como lo que no es. Eso es así. Y decía en esa estadística que mencionó el hermano ayer, el porcentaje de suicidios en ese colectivo, en esa comunidad, es impresionante. Es una cosa que uno dice, mucha de esa gente terminan matándose y siempre dejan una nota que dice, es culpa de mi papá tan estricto, por culpa de mi mamá tan estricta y que no me defendió de mi papá tan estricto, yo sufro mucho. Y por eso, entonces esas cosas que aparecen ahí en esa estadística, lo vemos que es que en la sabiduría humana, el hombre trata de resolver los problemas suyos y los del mundo. En su locura trata de encontrar lo que por medio de la sabiduría humana tampoco puede hallar. Y entonces, en tanto en lo uno como en lo otro, llega a la conclusión, de nada le hizo de provecho para el alma. ¿Y qué pasa? Odian su vida y odian la vida de los demás. Y la forma más despreciable de hacerle daño a mi familia sería quitándome la vida. Si yo me suicido, que cualquiera diría, César, pues que usted porque no sabe lo que es estar en esa situación. Y es verdad, yo sé que eso debe ser una situación muy, como que lo tienen a uno allá arrinconado con 3 leones, 7 pitbull y todas esas cosas, y uno está así en el rinconcito, pero aún así, Dios tiene una salida. La Biblia lo dice, ¿cierto? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Nunca se le olvide, memorícelo, subráyelo. Y cuando sienta que está en la sin salida, no use la sabiduría humana, ni se tire para la locura. Como quien dice, la sabiduría humana no me sirvió, entonces me voy para la locura. Ninguna de las dos van a ser de provecho. Más bien, vaya a la sabiduría de Dios. Y en la sabiduría de Dios, ¿qué va a encontrar? Que ninguno de nosotros ha sufrido una tentación que no sea humana, O sea, que cualquiera diga, no, es que eso solo me pasa a mí. Mentiras, eso lo ha vivido mucha gente y hasta peor que usted, peores situaciones que usted. Bueno, y Dios le va a dar juntamente
con la tentación, la salida para que puedan resistir, para que puedan soportar. O sea que en realidad siempre hay una salida, siempre, porque Dios lo dice y yo le creo a Dios. Pues hay que empezar es por eso, conocer a Jesús y creerle a Jesús. Él lo dijo, es suficiente. Recuerden lo que hemos estado aprendiendo en el ayuno, no necesitamos sino una señalcita de Jesús, una indicación hasta sin ser específica, y con eso tenemos. Que Jesús nos diga: César, he ahí a tu madre, ya yo con eso sé lo que eso significa, no necesito que me diga más nada, para mí es suficiente. Eso es así más o menos. Bien, vamos a hablar del contexto. Veamos qué nos enseña Eclesiastés respecto a lo que estamos hablando. Vamos a estudiar hoy Eclesiastés 2 del 12 al 17, ya lo dijimos. Y en el contexto literario, ¿qué podemos mencionar? Que el hombre que escribió estos pasajes se llama a sí mismo el predicador, Coelet, el predicador. Él se identifica con el rey Salomón por la forma en que describe su riqueza y su sabiduría. Ahí tenemos pues el contexto literario. Además, al principio el predicador pensó que la búsqueda de la sabiduría le iba a dar sentido a su vida, pero recuerde que hasta donde hemos visto, la sabiduría que se menciona en Eclesiastés no es la sabiduría de Dios, no es la sabiduría que lo lleva a rendirse al Señor Jesús, es la sabiduría humana. Bien, y en Eclesiastés, eso está en Eclesiastés 1, 12 al 15. ¿Y qué pasó? Fracasó. O sea, él buscó en la sabiduría humana el darle sentido a su vida, y por medio de la sabiduría humana tratar de resolverle el problema al mundo y arreglar al mundo. Y lo que se dio cuenta es que es un fracaso. Bien, entonces Coelet empezó a buscar en la moralidad, quizá saber la diferencia entre el bien y el mal, que eso le daría sentido, pero eso solo resultó en tristeza y en aflicción. Está en el versículo 16 y 18 al 18 del capítulo 1. ¿Qué más hizo el predicador? Capítulo 2, versículos 1 al 11. Persiguió el placer en todas sus manifestaciones. O sea, si él dijo: no, me voy al extremo, voy a buscar el placer, pero es con todo, invirtió toda su fortuna en satisfacer su vida. Pero terminó en dolor, a pesar de que él lo hizo porque él creyó que los placeres le darían felicidad. Sin embargo, aún los mayores placeres no pudieron satisfacer su alma, no sirvieron para que él encontrara sentido de su vida, no sirvieron para que él pudiera decir: vea, así se resuelven los problemas del mundo, busque placer. No, también encontró que eso era vacío. Lo hizo también al afanarse con el trabajo. Terminó diciendo, que ya había dicho muchas veces: todo es vanidad, esfuerzo inútil, como querer atrapar el viento. O sea, él no obtuvo ninguna ganancia, ningún provecho de nada de este mundo, no pudo ganar nada debajo del sol. Él llegó a la conclusión: vea, como empecé, terminé. Vacío. Hablando ya del contexto bíblico, él vuelve a considerar la sabiduría, la locura y la necedad para seguirle buscando sentido a la vida. Ya lo había intentado en Eclesiastés 1:13 y había confirmado que la búsqueda de eso no sirvió para nada. Le dejó frustración, vacío, aflicción. Pero es curioso, él volvió a buscar donde ya había estado antes. Mire que realmente lo he dicho muchas veces, y le pido pues que me tenga en ese sentido paciencia, porque lo voy a seguir mencionando. Es que uno lee la Biblia y casi siempre leemos la Biblia, no la leemos bíblicamente. Suena raro, paradójico, ¿cierto? Que no leemos la Biblia bíblicamente, pero sí, la leemos como si fuera un manual, como si fuera un instructivo. Y no, la Biblia es la palabra de Dios, por eso es viva y eficaz, por eso tiene la capacidad de penetrar mi corazón,
Por eso me deja desnudo delante de Dios, por eso, porque es la palabra de Dios y tiene el poder de Dios para salvarme a mí de mí. Y la debo leer es como un espejo, estudiarla como un espejo. ¿Y por qué digo esto? Porque es que mire, curiosamente tenemos la tendencia de buscar donde ya habíamos buscado y no encontramos. Voy a ponerlo en el plano físico. A veces a usted se le pierde una cosa y usted va y busca. Y entonces alguien le dice, ¿y ya buscaste ahí? Sí, es que yo ya busqué, y vuelve y busca. Y no encontró, y no va a volver a encontrar, porque es que ahí no está. Y eso en el plano físico lo repetimos, buscamos donde ya habíamos buscado y vamos a obtener el mismo resultado, porque si las cosas no están, no están. O sea, no significa que por abrir varias veces eso va a cambiar la situación de lo que hay adentro. Ese tipo de brujería, eso es brujería en el aspecto real después de la gente que practica esas cosas. Pero lo digo brujería como ese tipo de magia. Eso ocurre en películas, pero no le va a pasar a usted. O sea, no espere que, por ejemplo, así como en la edad de Elías, uno abría la nevera y uno veía que solo habían 2 verdes, una libra de carne, vamos a poner un ejemplo, y 3 papas. Y uno la cerraba y al rato la volvía a abrir a ver si ya había caído de pronto un yogurcito o había caído. Eso es así, es cierto. Y uno pues como que y sigue lo mismo, es que no va a cambiar. Y Eclesiastés, por medio del predicador, o sea, Dios el Espíritu Santo me dice a mí, César, a veces regresas a buscar donde ya habías buscado antes y obtenés lo mismo. Qué sabiduría de Dios, ¿cierto? Tan bueno el Señor, eso es bondad de Dios. O sea, Él me está diciendo, César, mire pues yo como le voy a iluminar su camino de una forma, le voy a dejar ver. Y ya usted ya por ahí caminó. Señor, ¿cómo así? Bueno, ¿cuál es el tema o la idea central que quiero que al final de todo quedemos con esto? La sabiduría humana, que es mejor que la locura y la necedad, sigue siendo inútil para cambiar el destino final del hombre. Esa frase está como para no tomarse un tinto, pero esta es una bebidita más buena también, pero tinto sí. La sabiduría humana, aunque es mejor que la locura y la necedad, sigue siendo inútil para cambiar el destino final del hombre. Vamos a ver esto en 4 punticos, los versículos del 12 al 17. El primer punto es volviendo a buscar en la sabiduría y la locura, versículos 12 y 13. Muchas gracias, muy amable. El otro punto es la condición del sabio y del loco, versículo 14, parte A. El tercer punto es el destino final del sabio y de quién más, y del loco, versículo 14b al 16. Y el cuarto punto es odiando la vida. Que bendita es, santa y sabia es la palabra de Dios, cómo expone el corazón del hombre. Y nosotros simplemente tenemos que humillarnos a la palabra de Dios y decirle, Señor, es bueno que usted me humille, yo realmente quiero conocerle. ¿Alguien tiene los 4 punticos que los quiera leer? Aleida no los copió. Adriana Galeano, díganos. Del versículo 12
punto 1, sí. 14a. Y del sabio. Y del sabio. Y del verso 14 al verso 16, el tercero dice, el destino final del sabio y el loco. Eso. Y el cuarto, odiando la vida. Versículo 17. Muy bien, gracias Adrián. Bien, entonces vamos a ver el punto 1. Versículos 12 y 13 en la Reina Valera contemporánea dice. ¿Cuál es el punto 1, Adriana? El punto 1 es volviendo a buscar en la sabiduría y la locura. Bien. Me puse a considerar lo que es la sabiduría, la locura y la necedad. En realidad, ¿qué puede hacer quien venga después del rey? Aparte de lo que ya se ha hecho, nada. Concluye entonces que la sabiduría sobrepasa la necedad, como sobrepasa la luz a las tinieblas. El predicador insiste en buscar el significado y sentido de la vida, y esa es la razón por la que considera volver donde ya había considerado antes. Como él está buscando sentido a la vida, él vuelve a algo y a transitar un camino que había transitado antes. Regresa a buscar a través de la sabiduría, de la locura, de la necedad. ¿Qué significa entregarse a una vida de pecado y de desobediencia? O sea, él está diciendo, no, yo tengo que volver porque es que yo tengo que encontrarle sentido a la vida. Y ese es el hombre sin Dios. El hombre sin Dios sigue en esa locura y buscando en la sabiduría y cada vez se llena de más conocimiento humano. Y dice, no me funciona, me voy al camino de una vida de pecado y desobediencia. Y pasa entre uno y otro y nada ocurre. O sea, él hace lo que muchas veces hacemos cuando buscamos algo y no lo encontramos, es repetir el mismo camino, volver al lugar donde ya habíamos buscado. ¿Con qué esperanza? De encontrar lo que necesitamos, eso es. O sea, es que hay un sentido de esperanza en eso, es que uno quiere como por ejemplo uno mete un billetico de 50 en la Biblia y no lo encuentra y resulta que es que ya se lo gastó pero se le olvidó. Y entonces uno busque y vuelve y pasa y uno coge la Biblia así y hace así, uno le dice búscame ahí a ver qué encuentra y no va a aparecer porque es que uno dice ¿dónde estará? ¿Y dónde está? Está en la tienda. Pues ya está en el bolsillo de la hermana Gloria Patricia porque le pagó una plata que le debía, o en el bolsillo de la hermana Estela también, o de María Isabel, en fin, no está, ¿cierto? Pero volvemos porque hay un sentido de esperanza ahí. Entonces, locura y necedad van de la mano, significa lo mismo. Y en este contexto, ¿qué significa? Entregarse a una vida de pecado, a una vida de desobediencia. Cada que esté hablando de locura y necedad, en este contexto está hablando de eso. No es un loquito que anda por la calle con un palo y comiendo cáscaras y basura. No es eso, no se refiere a eso. Está hablando de entregarse a una vida de pecado y de necedad. Es que eso es una locura. Eso es una locura. Dios lo dice. Es lo más necio del ser humano. Bien. Entonces el predicador no habla de cosas distintas cuando habla de sabiduría y locura y necedad. Él habla de sabiduría y locura, mire, que es la necedad del pecado. ¿Sí? Él no está hablando de cosas distintas, porque realmente todas son parte de un todo. Es el pecado. Y la sabiduría humana y buscar satisfacción en la sabiduría humana es parte de ese todo que es el pecado.
Y buscarlo en la desobediencia y el pecado es parte de ese mismo pecado. Entonces, finalmente, el que es intelectual y tal cosa y buscarle sentido a la vida y darle propósito y lograr, y usa palabras rimbombantes para expresar, es igual al que está bebiendo y bañado en vómito y tal. Uno dice, son tan distintos. No, son lo mismo, porque es que los dos están buscando darle sentido a la vida y lo van a encontrar. No, dice Dios. La sabiduría que utiliza el predicador, entonces no olvidemos, se refiere, aquí hasta donde vamos, se refiere siempre es al pensamiento humano, pensamiento humano. No es la sabiduría que permite cultivar el temor al Señor. Esa es que cuando usted va adquiriendo una sabiduría que lo lleva a ser más piadoso, una sabiduría que lo lleva a la oración, a cantar al Señor, a amar a sus hermanos, a perdonar, a vivir una comunión con el prójimo. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría que te da sentido y propósito eterno. Es así, es así. Pero la sabiduría de predicador aquí no lo es. No. Esa es sabiduría humana. Es sabiduría terrenal. Esa es sabiduría moral. O sea, es la sabiduría de la gente que en la vida diaria, la gente que en la práctica se portan bien y viven de forma correcta, pero no son cristianos. Usted y yo podemos caer en el pecado de atribuirle a Dios esa sabiduría, y esa no es. Sí, me estoy haciendo entender. Porque yo puedo decir, es que yo tengo un primo que se llama Filiberto, él no es cristiano, pero es un tipo ecuánime, centrado, ese es un hombre, y es un hombre, y es un hombre, y uno dice, no, es que, qué hombre, no le falta sino ser cristiano. No, pues que Dios dice, César, estás idolatrando la sabiduría humana, la terrenal, la sabiduría moral, la del portarse bien, Recuerde que Jesucristo trató mucho con ese tipo de personas, con personas que tenían la sabiduría terrenal, humana, de portarse bien, pero no tenían a Cristo. Y de eso el mundo está lleno, y esas son las personas más difíciles de predicarlas. A la gente de la sabiduría humana, porque, y a mí qué me hace falta, si es que yo me porto bien. Yo soy buen esposo, yo soy buen hijo, yo soy buen hermano, yo soy buen patrón, yo soy buen... Es muy bueno, qué tipo tan bueno. Y cuando usted dice, pues, usted como cristiano dice, pues sí, voy a orar al Señor a ver, al menos para que si algún día se arrepienta, porque a este no le falta nada. Hermano, eso es pecado. Eso es llegar a una conclusión que ni siquiera el predicador llegó. Bueno, entonces todos tenemos que arrepentirnos de eso. Eso es pecado. Atribuirle a la sabiduría humana como si fuera la sabiduría de Dios. Sería como decir hoy en día, no, devolvámonos 2000 años, como decirle al Señor Jesucristo, decirle, Señor, ¿usted por qué les está hablando así? Don Juan Bautista, ¿usted por qué les está hablando así? ¿Por qué los trata de serpientes? ¿Por qué los trata de víboras? ¿Usted por qué les dice sepulcros blanqueados? Usted no ve cómo son. Es que lo único que hace es que no lo siguen a usted, pero se portan muy bien. Es más o menos lo mismo. ¿Listo? Es más o menos lo mismo. Entonces, el predicador persiguió la sabiduría y la locura para compararlas. Estudiando, entonces recuerde que él era un investigador, él se tomaba su tiempo, no es que
No es que él hoy decía, voy a hacer tal cosa y salía como un loco. No, él era un investigador, él llevaba meticulosamente los hallazgos de lo que vivía y él lo dejaba escrito y ahí nosotros lo leemos para la gloria de Dios y beneficio espiritual nuestro. Entonces él está comparando, estudiando la diferencia entre la forma correcta y la forma incorrecta de sobrevivir. Su objetivo, una vez más, era ver si esto le ayudaba a entender el propósito y el significado de la vida. Eso era. Él hizo ya una comparación. Hubo un tiempo donde se dedicó a la sabiduría y dijo, no, esto no sirve para nada. Y hubo otro tiempo donde se dedicó a la locura y dijo, no, esto tampoco sirve para nada. Pero ya dijo, no, pero voy a hacer un comparativo. Voy a hacer un comparativo. Él busca satisfacción en las cosas de este mundo. Y mire que él dice en el versículo 12, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Cuando él pregunta qué puede hacer alguien que venga después de él, que quiera hacer lo mismo, él responde, nada, sino lo que ya ha sido hecho, nada, eso no puede dar nada. O sea, él está diciéndole, vea hombre, toda la gente que va a seguir después de mí, imaginen miles de años, y él dice, miles de años a hoy, si yo, con todos los recursos que tuve, con todas las ventajas, poder, sabiduría, dinero, fama, no pude encontrarle sentido a la vida, de aquí para adelante, nadie va a poder. Nadie. Entonces, ¿sí ve por qué se vuelve más loco lo que nosotros hacemos? O sea, porque es que estamos hablando que él, con todas las ventajas que tenía, no lo logró. Pero nosotros sí pensamos a veces que alguien sí lo pueda lograr sin Dios. Cuando leemos Eclesiastés tenemos que humillarnos y decir, Señor, en verdad, eso es lo que es cierto. Sé que nadie por fuera de Cristo Jesús puede alcanzar felicidad y propósito eterno para su vida. Nadie. Yo lo sé, pero también que Dios guarde mi corazón de pensar que de pronto alguien, de pronto, que no lo hay. Él dice, ¿qué va a encontrar? Nada. Nadie va a tener más recursos que los que yo tuve para hacer esta investigación. Nadie. Y yo los tuve todos. Y los puse en práctica. Y les digo, eso no sirve para nada. Ya. ¿Qué más busca uno, cierto? Ahora, ahí hay un rayo de esperanza en eso. Mire que el texto dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Él compara la sabiduría con la locura y encuentra un poquito de esperanza. Y yo quiero que usted esté muy atento para que no nos perdamos cuando decimos que encuentra esperanza. Es que él enseña que la sabiduría es mejor que la locura y que es mejor que la necedad. La compara con la luz y las tinieblas y dice que la una sobrepasa la otra. Eso es, él le da un sentido lógico y natural a eso. Él dice, buscarle sentido a la vida por medio de la búsqueda de la sabiduría es mucho mejor que entregarse al pecado y a la desobediencia. Eso sí, dice él. O sea, ahí sí da como una lucecita de esperanza. Y él ha dicho, hasta aquí ha dicho siempre, todo es vanidad, aflicción de espíritu, es como querer cazar el viento. Pero Salomón dice que el valor de la sabiduría es diferente. Y eso podría decirnos a nosotros como que él ha progresado un poquito en su pensamiento. Porque, ¿qué sabemos ya? Que la sabiduría humana no puede arreglar lo que está torcido, lo que está malo en el mundo.
Inclusive tener más sabiduría, lo único que puede hacer, entre más aumente la sabiduría, es aumentar el dolor y la aflicción. Entre usted más conoce, más sufre. Hablando en la sabiduría humana. Entonces, la gente, en esos días, un video que compartió la gente por ahí, de la inundación en China, el terremoto yo no sé dónde, el incendio yo no sé dónde y tal cosa. Primero, la gente no se preocupaba de eso. Hace muchos años, cuando no existía internet, entonces uno se iba para la escuela y volvía de la escuela. La preocupación mía era llegar a tiempo para ver a Plaza Sésamo y después a Mazinger Z. Esa era mi preocupación, que si llegara a tiempo. La otra preocupación, que si hubiera hecho las tareas para que me dejaran ver Plaza Sésamo y Mazinger Z, si no, no me lo dejaban ver, tenía que hacer primero las tareas. Bien, entonces esas eran preocupaciones, yo no estaba pensando, pero hoy en día niños de la edad de uno, cuando estaba en la escuela, son pensando es que en el terremoto, en el coronavirus, en la pandemia, saben las estadísticas. Son preocupados que porque se murieron los viejitos de allí enseguida, los viejitos de allí arriba y los de allí abajo. Se murió un señor y ya está muriendo cada vez más jóvenes. Entonces, porque está pensando, y antes no sabía nada de eso, no había ninguna preocupación que los niños se mueren de hambre. Oye, eso qué le importa. Lo único que yo sabía que tenía medio hambre era Peronel Benítez, que era un compañero mío de la escuela, que iba a la escuela descalzo, vivía por allá en Los Mangos, era muy pobre, pero andaba todos los días con un cuchillo, y entonces él se sabía defender, subiendo por allá para lo que hoy en día es Colinas de Enciso, eso no existía, y bueno, imagínate cuántos años le estoy hablando, eso era lo que uno había. Pero a medida que viene el conocimiento, viene el sufrimiento, ya ustedes hay los niños que mueren, y la gente no sonríe, y las armas en las manos, y los hombres malheridos, y los niños ya no cantan. Por la información. Entonces Dios dice, entre más sabiduría, entre más tenés sabiduría humana. Recuerde, sabiduría aquí es pensamiento humano. Entre más tenés eso, más sufrís, más dolor. Pero tener sabiduría, aún así, es mejor, o una mejor alternativa, que vivir en la necesidad del pecado y la locura. O sea, entregado a los placeres, es mejor, dice Coelet. Él había dicho antes que no hay provecho en la vida, no hay nada, pero aquí reconoce que la sabiduría tiene ventajas. Pero habla de unas ventajas como un valor limitado de la sabiduría. Es legítimo, pero es corto al mismo tiempo. Porque es mejor un sabio que un loco. ¿Cómo es la palabra de hoy? Olelot. 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 La palabra de hoy no es una frase, es una palabra en hebreo, olelot. Mejor ser sabio que loco, en el sentido que habla el predicador. Bien, ya el predicador contrasta la sabiduría y la locura en dos términos. ¿Cuáles contrasta? La luz y las tinieblas. Es mejor estar en luz que estar en tinieblas. Sí. O sea, mire, hoy no estábamos con internet, pero la vida sigue, ¿cierto? Normal. Pero digamos que un día se oscurece todo, se acaba la luz artificial y se acaba la luz natural del sol y se apagan las estrellas. ¿Cómo sería si nos quedamos en ese tipo de oscuridad? O sea, el solo hecho de ya pasó en este momento, ¡pum!, todo quedó en tinieblas. Lo primero que pienso es, uy, me quedé ciego. Y les preguntaré, oiga, ¿quién hay aquí? O me morí. Entonces todos, ay no, pastor, estamos aquí, acá. Ninguno ve, no, ninguno vemos, esto está en tinieblas. Y entonces uno ahí dice, bueno, estoy en el púlpito. ¿Qué sigue? A ver, ¿cómo es? Aquí a mi derecha está la salida, me voy a encontrar por lo menos con un tablero, con una canasta familiar, voy a seguir ahí en una ala de una puerta. No, mejor me quedo aquí, a ver si viene la luz. Qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Es que a eso es lo que se refiere, como que vamos a tropezar con todo, en fin. De la misma manera dice que los necios
tropiezan en la vida por la locura del pecado. Entonces, por eso dice que en ese sentido es mejor el pensamiento humano o la sabiduría humana que la locura de entregarse al pecado y a la desobediencia. Y son dos vidas totalmente distintas. O sea, ambas situaciones están dentro de la esfera del pecado. Ninguna de ellas produce satisfacción, valor y propósito eterno. Ninguna le va a ayudar en el destino final. A ninguno. Pero si usted ve, voy a poner este ejemplo, un profesor, un intelectual, no cree en Dios, es ateo, pero es estudioso, sabe lo que le hace tal cosa a su hígado, hace deporte, come buenas cosas porque ha investigado, es un hombre de pensamiento humano, se porta bien para la sociedad, es buen trabajador. Estamos hablando de ese tipo de personas en el plano humano. Pero tenemos el otro que se entrega al pecado, al vicio, al degeneramiento y todas las cosas. Uno dice, no, es mejor este. ¿Sí ve qué tan lógico dice? O sea, es para que no nos confundamos. Ninguno de ellos le va a hallar sentido y propósito, ni va a resolver el tema del destino final de ambos, ninguno. Por medio del placer o de la sabiduría humana, ninguno. Pero este es mejor que este. Porque por lo menos en la sabiduría humana, antes de tomar una decisión, como que sabe por dónde va. Este no, este vive en tinieblas. Mire, hablemos de la condición del sabio y del loco, versículo 14a. El sabio usa los ojos y la cabeza, pero el necio anda a tientas. Recuerde que leo en la Reina Valera contemporánea para ayudarnos a entender algunos términos un poquito mejor. Del coronavirus y el del dengue hemorrágico. 14a. El predicador, entonces, después de investigar, mire que él hace un comparativo, ¿cierto? Y se percata de la condición de los hombres sabios y de los locos y necios, de los entregados al pecado y los sabios intelectualmente o pensamiento meramente humano, pensamiento terrenal, sabiduría moral, portarse bien. Ya los compara con la luz y las tinieblas. La sabiduría no es solo que da luz, de acuerdo al texto, sino que permite ver. Eso es lo que dice. Da visión, no solo ilumina. Porque es que, volviendo a la ilustración, si todo quedara en tinieblas en este momento así, ¡pa!, de un momento a otro, el que está ciego, sigue ciego. Yo le digo, ve, ¿no ves nada? Él dice, pues yo nunca he visto nada. ¿Sí ve? Y se vuelve todo a la luz y él sigue ¿en qué? En tinieblas. O sea, cuando habla de la sabiduría humana, dice, no está hablando de que solamente hay iluminación, sino que da visión. Y eso le sucede al sabio. Porque dice que la persona sabia tiene los ojos en la cabeza. Suena como muy raro, pero dice la Reina Valera contemporánea, el sabio usa los ojos y la cabeza. O sea, ve lo que hace y hacia dónde se dirige. Pero el necio es el tonto que actúa como si no tuviera ojos y camina a tientas en la oscuridad. No solo que alrededor de él está oscuro, sino que él mismo no tiene ojos para ver su oscuridad. O sea, él no tiene visión hacia alrededor, ese todo iluminado, él no puede ver. Así es el necio, así es el que se entrega al pecado y a la locura y a la necedad. ¿Cuántas historias hay de muchachos con trauma encefalocraneal agudo por haber hecho piques en motos?
inválidos. ¿Cuánta historia? Muchas. Y parrilleras, digo parrilleras porque acá hay siempre mujeres, pues porque andan con un muchacho loco y ella loca y los dos, y él hace piques y ella, ¿para dónde va a coger en medio de un pique? O sea, ¿cómo me va a bajar ahí? Caso es un bus para tocar un timbre y bajarse. Ella sigue y él, ¡ay! Fractura. Ahí quedó. Y dígale pues, no es que él no es solamente que no está viendo la luz, no, él está ciego ante lo que está haciendo. La Biblia, entonces, no es la primera vez ni la única vez que hace ese contraste entre la luz y la oscuridad para mostrar una diferencia absoluta entre conocer a Dios y vivir sin Él. En este caso estamos hablando de la sabiduría humana, el pensamiento humano, sabiduría terrenal, sabiduría moral, tal. Pero la Biblia hace ese contraste y dice que los que están en la luz es que los que viven con Jesús y los que están en tinieblas son los que viven sin Él. Entonces mire que aquí está la mejor ilustración, hacia allá nos apunta. Una vida con Cristo y una vida sin Cristo. Vivir en santidad, tropezar en el pecado o en la oscuridad del pecado. Hay varios textos, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero usted puede tomar nota. Juan 3:19, Efesios 5:8 y Primera de Pedro 2:9. Hay gente que siempre hace las mismas cosas esperando resultados distintos, pero siempre va a tener el mismo resultado porque está haciendo las mismas cosas. 2:9. No, pues que créale a alguien que tome nota, hombre. Mary toma nota. Ah. Es mejor una mala nota que una buena memoria. Una mala nota que una buena memoria. Un lápiz pequeño es mejor que una memoria grande. Siempre te va a fallar. Mire, acabé de decir y ya mismo ya es que necesitamos aprender a tomar nota. Yo lo necesito. ¿Usted cree? No, yo me siento y si el pastor está predicando o cualquiera de los hermanos, yo voy. Necesito, no todas las notas, pero a veces esto sí, esto lo escribe uno. No perdamos esa buena costumbre. Bien, ya hablamos de 2 puntos, Adriana. ¿El primer punto cuál fue? El primer punto que es del verso 12 al 13, volviendo a buscar en la sabiduría y la locura. Segundo punto. Del verso 14a, la condición del sabio y el loco. Y vamos a ver ya el punto 3. Del verso 14b al 16, el destino final del sabio y el loco. Listo. Leo. Reina Valera contemporánea. Y también me di cuenta de que unos y otros correrán la misma suerte. Entonces me dije a mí mismo, si lo mismo que le espera al necio, también me espera a mí, ¿qué caso tiene esforzarme por ser más sabio? Concluí entonces que también esto es vanidad. Porque jamás hay quien se acuerde del sabio ni del necio en los días venideros. Todo será olvidado y sabios y necios morirán por igual. Hasta aquí el predicador se ha dado cuenta de que es mejor ser sabio que loco, pero ya explicamos pues en qué contexto y condiciones. Y esa misma perspectiva la encontramos en algunos proverbios. Por ejemplo, el 10:1 dice, el hijo sabio alegra a su padre y el hijo necio entristece a su madre. 10:1. El 10:8, el sabio de corazón hace suyos los mandamientos, el necio de labios acabará por caer. Pero el predicador no se conforma con esta sabiduría y él presiona para encontrar más. Y ahí es donde empuja la sabiduría y la locura hasta el límite de la vida.
y ve la trascendencia de las dos cosas, o de las dos condiciones, de los dos estilos de vida. El predicador dice que tanto a los sabios como a los necios les espera el mismo final, el mismo destino, la misma suerte. Sabios y necios experimentaremos los mismos altibajos, las mismas penas, las mismas catástrofes. Hay una situación, una tragedia, y no hay como una discriminación de que eso le va a pasar a este y a este no. Cuando se murió el ministro de Defensa, todo el mundo se asustó un poquito más, porque dijo, vea, eso le da a todo el mundo, hasta la gente con mayores cuidados del mundo, vea, también les llega. Sí ve cómo se cumple la escritura. Pues es que él era un testimonio viviente de que es que al uno y al otro, la gente se va a morir, la gente, sea sabio o sea necio, se van a morir. O sea, sin importar lo inteligentes que seamos, muchas cosas en la vida están fuera de nuestro control. No hay cómo ponerle freno a la muerte. ¿Cómo decidir que algo no llegue a mi vida o que sí llegue? No hay forma. Como dice la escritura, gracias hija, en Mateo 5:45, muchas cosas nos van a suceder a todos, tanto buenas o malas, a justos e injustos. Eso dice el Señor. Así que cuando el predicador habla de la misma suerte, que es el mismo evento o el mismo destino, él se refiere a lo que nos espera a todos, y es la muerte. A todos. Usted puede hacer lo que sea, el ser humano puede hacer lo que sea, puede comprar el high sunflower, eso yo siempre me he burlado de eso, porque en realidad le ponen unos nombres a eso. Yo toda la vida, eso lo he dicho yo desde que empezó a salir, yo creo que cuando eso era Gloria Valencia de Castaño, cuando Naturalia. ¿Ustedes sí se acuerdan de eso? Eso me tocó a mí, ahora dirán que no me tocó y no a mí. Lo único que pueden decir aquí que no les tocó Mateo, las hermanitas y Elías. Y Héctor, a Héctor no le tocó Naturalia, a él no le tocó. Porque él era el actor el que salía así entre los gansitos. Él no lo veía, él participaba. A todos, hombres, nos espera lo mismo, la muerte. Entonces, esos productos que salen, que para alargar la vida, que para yo no sé qué, el confibra, vea, yo le digo, usted puede, haga lo que sea, y no puede. Hay personas que hacen cosas para verse un poquito más jóvenes, pero algo les delata, porque medio mueven las manos, entonces uno les ve pequitas aquí. Uno dice, esas pequitas aquí no coinciden. Uno dice, una de estas cosas no son como las otras, es diferente de todas las demás. Eso no combina, ¿cierto? Entonces son ese tipo de cosas que nosotros vemos. Puede hacer lo que sea, pero a todos nos espera la muerte. Y eso lo dice muy claro, versículo 16. Sabios y necios morirán por igual. Mientras el hombre va avanzando por la vida, es mejor que sea sabio a que sea un tonto, necio, loco, entregado al pecado de la desobediencia. Eso sí es cierto. Pero si morimos sin Cristo, ¿de qué sirvió
ser sabio? De nada. Entonces, es mejor ser sabio que necio, porque obviamente en la locura, necedad, o sea, en la entrega al pecado, la desobediencia, con toda seguridad esas personas van a sufrir cosas que este no, porque estas son consecuencias de sus pecados, consecuencias de sus pecados. Por ejemplo, ese señor que mencioné, el doctor Carlos Hans Trujillo, él le llegó el COVID a la casa. O sea, él no fue a buscar un sitio, venga, pégueme. No, no fue eso. Ni estaba en una parranda o algo así que yo sepa, pues. Fue algo, pues, fortuito y externo a él. Pero hay gente que hace muchas cosas, entonces se ganan enfermedades que son propias de esa entrega al pecado y a la desobediencia, ¿cierto? Están en la cárcel por eso, tienen unas enfermedades por eso, no tienen matrimonio por eso, son echados de la casa por eso. O sea, uno dice, ¿qué es eso? Que uno no lo va a vivir este otro. Pero a la hora de morir, ¿de qué le sirvió? Si no buscó el placer en Cristo o la sabiduría en Cristo. De nada, de nada. Una vez muerto, la sabiduría no puede hacer nada por nosotros. Mire, ahí está, hace poco murió este señor, Hawkins, un científico, un físico, teórico, una cosa en el plano de la ciencia, una persona muy brillante y tal cosa. Y hasta el último de sus días blasfemó de Dios y todo. Y él cruzó el umbral de la eternidad. ¿Y de qué le sirve la sabiduría humana ya en la eternidad? De nada. Jesús nuestro Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Exacto. Entonces, cualquier ventaja que consigamos de la sabiduría sigue siendo una de las primeras palabras que usamos al comienzo de esta serie. Sigue siendo fugaz, temporal, pasajero, efímero. La sabiduría, mejor dicho, se murió, digamos, Manuel Elkin Patarroyo, es una eminencia también, otro señor, es un doctor, no sé qué, de aquí de Colombia y tal. Se muere él. Y en sí mismo toda esa sabiduría, esa ciencia que él tiene, se va con él. Y punto. Lo que haya quedado escrito de pronto, pero ya, eso se va. De nada le sirve. No tiene ninguna ventaja, ya murió. O sea, no es que los que son sabios, hablando en el plano humano no más, entonces esa gente tiene una ventaja sobre los necios cuando mueren. No, mueren de igual manera. Entonces, ya seamos sabios o necios, igual todos terminaremos muertos. Y el texto dice, ¿y quién nos va a recordar después de esto? Es bueno ser sabios, pero no es suficiente, lo que dice el texto. Y el predicador enfrentó la realidad de su existencia, la mortalidad. Él habló con él mismo reflexionando que lo mismo que le pasaría al necio, también le iba a pasar a él. Él dijo eso, dijo, el necio muere y yo también me voy a morir. ¿Y para qué yo fui tan sabio? ¿Para qué me sirvió? Sin Dios, ¿cierto? Siempre hágale énfasis. Sabiduría humana. Tarde o temprano todos vamos a llegar a la misma realidad. Un día voy a morir, mi corazón va a dejar de latir, mis pulmones van a dejar de respirar y ese va a ser el fin de mi vida. ¿Para qué le sirvió al sabio querer descifrar todos los enigmas de la vida cuando adquirió tanto conocimiento? Dice el predicador. De nada.
Un filósofo llamado Jean-Paul Sartre, o Sartre, dijo: la vida no tiene sentido en el momento en que pierdes la ilusión de ser eterno. Para pensar de esa manera les ha servido esa sabiduría a los sabios de este mundo. La muerte, aparte de hacer ver a las personas su incapacidad de detenerla, no han podido. Han creado muchas películas y hasta han creado pócimas o pociones mágicas para la inmortalidad, pero no existe. Y a pesar de todo eso, se le agrega un problema más, porque tanto para sabios como para necios, la muerte tiene un poder, y está en el texto, y la muerte tiene el poder de borrar la memoria de nuestra existencia. O sea, hoy en día, por toda la tecnología y muchas cosas, la gente recuerda más, pero si nos devolvemos a un tiempo lógico, pues no cuando había tantas formas de almacenar información. Es que recuerde que estamos leyendo Eclesiastés de hace miles de años. Entonces él decía, es que los que murieron, ¿dónde queda eso? Pues es que tenían que haber escritos, o unas crónicas, o unos diarios, pero si no fuera por eso, no, usted no lo recuerda. Y de hecho, ¿y quién era este? No, ese fue fulano de tal. Y menos hoy en día que no se enseña bien la historia, mucho. Pero eso es lo que dice la Escritura, va borrando la memoria. Y es que es algo tan curioso que la gente puede que a usted lo recuerde, en el sentido de que le dicen: ¿te acordás de don Adriano? Ah, sí, don Adriano, listo, ya, don Adriano. Pero de ahí como que a la gente viva en son de ese recuerdo, no, nadie. De hecho, se murió don fulano y al otro día la gente sigue como y nada. Y de pronto la gente va y se encontró con algún doliente. Ay, ¿cómo está? Y disimula, apenas pasó, y se queda con el mismo chiste. O sea, porque es que la vida siguió. Y eso tiene ese poder, la muerte. El famoso dicho dice: el muerto a los 3 días hiede. Para este mundo somos desechables. Las personas buscan superar todo esto por medio de sus logros. Buscan dejar huella. Pero la muerte gana al final. No trata de dejar un legado, pero finalmente la memoria ya. ¿Ustedes se acuerdan del pastor que murió hace poquito? Mary es la única que dice que sí, pero el resto sí. No sé dónde era. Bueno, pero sí ves lo que estoy diciendo. Así es. Pedimos oración por él cuando estoy enfermo y todo, y compartimos un mensaje, pero no. Lo que pasa es que Mary lo recuerda más porque es de la familia, de los de la familia con la familia. Pero si no fuera así, pues seguramente diría: ¿quién? Es por eso. Porque así somos, pues lo normal. Yo no lo estoy juzgando, ni yo me acuerdo, me vine a acordar en este momento para poner en el ejemplo, pero eso. En fin, todos debemos morir. ¿Quién nos recordará cuando nos hayamos ido? Eso para una canción, pero es verdad. Dice el versículo 16: jamás hay quien se acuerde del sabio ni del necio. En los días venideros todo será olvidado, y sabios y necios morirán por igual, dice Dios. Entonces me voy a ir en contra de Dios diciendo: no, espera y verá, voy a hacer una estatua para que nadie me olvide, voy a hacer que este versículo, ahora sí, espera y verá, para que nadie me olvide. A lo último dice: no, ¿eso para qué? ¿Quién era ese? Y ya con eso la pregunta, ya no tiene usted. Bien. Ustedes recuerdan al gran emperador y conquistador Alejandro, lo hemos mencionado, Alejandro Magno. Y tenía un amigo que llamaba Diógenes, no el que venía aquí a la iglesia, sino un filósofo de la época, filósofo griego. Entonces estaba
Alejandro y fue a buscar a Diógenes, lo encontró en un campo mirando un volcán de huesos. Era como el Guiena o algo así, donde tiraban los muertos y los quemaban. Y ahí se iban ahí consumiendo. Entonces le preguntó a Alejandro Magno a Diógenes qué estaba haciendo. Y le dijo: estoy buscando los huesos de tu padre Felipe, pero parece que no puedo distinguirlos de los huesos de los esclavos. Es la realidad. Es como lo que dicen hoy en día, que a usted le entregan unas cenizas, pero usted no sabe si son de la persona. Es verdad, usted dice, no, por fe. No, por fe cree que sea el muerto de uno, pero en realidad no sabe, porque se han dicho tantas cosas que... Entonces, ¿qué pecado los parientes? Porque a veces la gente, o sea, uno en medio del dolor, eso pues yo lo pensaba así, que entonces ir a Aruba y Curazao a tirar las cenizas por allá desde un yate o un crucero, era para darse uno el viaje pues, desde mi papá y mamá, pero en realidad lo que quería era pasear. Entonces uno dice, ay, para echar las cenizas y todo, y uno echando las de quién sabe quién, y a lo mejor mi papá ya colgado por allá en una carnicería de una universidad, uno qué va a saber, nada, eso no. Pero es lo que dice la Biblia, ¿sí ve que dice? Tan bueno Dios que habló primero que nosotros, para que no habláramos, no nos jactáramos en su presencia. Entonces, seamos ricos o pobres, sabios o necios, la muerte va a poner fin a todo lo que tenemos en la vida, todo. Usted muere y hasta ahí llegó. La ropita que le ponga a mi hijo, eso es lo último. ¿Y eso qué? No, lógico, pero eso es lo último que tiene. Y ya, y no es que más tenebroso que la escoja uno. Imagínese yo sacar mi mano y escogerme esta corbata. Uy, qué miedo. No, algo corriendo. Mejor dicho, le mocho a mano al muerto. ¿Cómo? No le escuché. Ah, claro, eso. Eso, sí. Ah, que haya dejado organizado, sí. Pero lo que estamos viendo aquí en el Joelet dice, sea el que sea, muere. Y cuando muera, todo en su vida termina. Todo. Termina mi ministerio, termina mi labor como padre, como abuelo, termina mi vida como hermanos suyos en la fe, aquí en la tierra, como vecino. Todo termina ahí termina todo. La búsqueda del predicador fracasó de nuevo, su investigación lo llevó al mismo descubrimiento. La sabiduría humana no puede vencer la muerte, por eso no puede resolver el significado de la vida. Entonces uno, si ves lo que, es que en serio que la cosmovisión bíblica es lo más hermoso, porque es que en el mundo la gente entonces listo, todos vamos a vivir esa realidad. Se murió un ser querido y ¿qué hace la gente? Entonces busca en la sabiduría humana la interpretación de todo eso y no encuentra sentido a eso, antes termina más loco. O busca en el placer, empieza a emborracharse, toque para matar la pena o ahogar la pena o cualquiera de las dos cosas, igual. Pero el cristiano dice, bienaventurados, de aquí en adelante, todos los muertos que mueren en el Señor. ¿Eso es esperanzador o no? Es que yo puedo, o sea, cuando yo estoy, que me invitan a acompañar a un hermano, una hermana en la fe, que tuvieron un pariente y falleció y era cristiano. Entonces ahí uno puede hablar con tanta esperanza y alegría de que sabe uno que ya abrió los ojos en la presencia del Señor. Pero cuando lo invitan a uno en un pariente o familiar de alguien que uno no sabe, es más complicado, porque ¿cómo dar esperanzas inciertas solo por alegrarle el corazón a las personas? Eso no es bíblico, es pecado. Estoy mintiendo de alguna manera.
No, lo que tengo es la confianza de hablar de la esperanza que tenemos en Cristo, que Él ha comprado para nosotros la salvación. Y como Él vive, yo vivo. Yo vivo, Señor, porque tú vives, cantamos. Cuarto punto, odiando la vida, versículo 17. Por eso aborrecí la vida, porque lo que se hace bajo el sol me resultaba chocante, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 17. Ahí se repite el estribillo del predicador. Lo hemos leído varias veces. Entonces, mientras estaba buscando encontrarle significado a la vida, para encontrar una completa satisfacción, él decía vez tras vez, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es como correr detrás del viento para tratar de alcanzarlo, todo. El poder de la muerte que empareja a los hombres nos llevó a concluir una vez más que la vida es solo vanidad, como el vapor que se eleva y que no lo podemos alcanzar porque desaparece. Pero ya no es solamente que llega a esa conclusión, sino que tiene una actitud muy negativa, muy pesimista. Y dice que ya ahora se ha amargado su corazón, ese fracaso de tratar de encontrarle sentido a la vida por medio de la sabiduría humana o de la locura, eso lo llevó a odiar la vida, la aborrece. Es que una cosa es que una persona esté como decepcionada de la vida, a odiar la vida, porque es que el que odia la vida propia y la de los demás. Eso ya es muy diferente. Y lo que vemos es que el predicador ha estado en una espiral descendente y lo llevó a este punto de desesperación. Odia su vida, pero no solo odia su vida, sino que odia la vida en general. Y eso es aterrador, porque imagínese un hombre con tanto poder, tantos recursos y que odie la vida. O sea, hoy en día una persona con los recursos y ventajas de Salomón acaba el planeta. Porque dice, ¿para qué todo esto? Mejor dicho, vea, le compro 5 bombas, tire una allí, otra allí, cada continente y acabemos con esto de una vez. Él demuestra con esa frase lo que la Biblia ha mostrado en todo el tiempo, es la realidad de una vida sin Dios. Eso es. Cuando usted mira a las personas sin Jesús, no solamente odian su vida, sino la vida de los demás. Y uno dice, oiga, pastor, ¿usted qué? No, leamos la palabra. Le invito a que lea Romanos 1, 18 al 32, y ahí lo va a leer. La vida vista desde la sabiduría humana es inútil. Y Salomón, el más sabio de todos, él dice, si yo el más sabio llegué a esa conclusión, de ahí para abajo hay un montón de gente que va a hacerlas de sabios, imitadores de sabios. Esa es la sabiduría. Ahí vamos a dejar de odiar la vida y vamos a terminar, a dejar de odiar las cosas que hacen odiar la vida. Es que esta situación que yo vivo, porque es que recuerde lo que mencionamos al comienzo, tenemos la tendencia a pensar que somos los únicos que estamos sufriendo esa clase de sufrimiento. Nadie más lo ha sufrido. A usted porque nunca le ha pasado. Es que hablar desde lo que usted ha vivido es muy fácil. Eso porque no le pasa a usted. Es que como no es usted, es que como no, entonces siempre hablamos así. Pero Dios, que no es subjetivo sino es objetivo y es amoroso siempre en su palabra, dijo en 1 Corintios 10:13, dice, César, no sos el único y te doy la salida. Deja de odiar la vida.
y de odiar las cosas por las que odias la vida, hombre. La vida tuya y la de los demás. Por eso es que vos sos buscando hacerle la vida miserable a todo el mundo. Busca la sabiduría que viene de lo alto, la que ni la muerte puede detener. La palabra de Dios de forma misericordiosa nos muestra dónde encontrar esa sabiduría que es vivificante, no frustrante, vivificante. Es que aquí me está dando, voy a decir una palabra, me está dando la pela a mí la palabra de Dios. Me está confrontando y Dios me está disciplinando por medio de su palabra. Porque es que cuando yo asumo esa actitud de odio y de amargura hacia la vida en cualquiera de sus manifestaciones, ¿cierto? Entonces yo odio la iglesia, odio los hermanos de la iglesia, odio la familia, odio el trabajo, odio las deudas, odio mercar, odio no mercar, odio el vestido, odio la agua fría, odio los perros, odio las golondrinas, odia todo. Oye a sus hermanos, oye a todo. No lo dice así tal vez, pero toda su vida es un odio constante a la vida y a la vida de los demás. Entonces, ¿por qué la confrontación y la disciplina de Dios? Porque es que Dios me está diciendo, César, es que estás buscando la sabiduría para resolver todo eso debajo del sol. Por eso la conclusión de Coelet es, no hay nada de provecho debajo del sol. Entonces Dios me dice, no es que mire más arriba. El problema suyo, César, es que no ha mirado más arriba. El problema no es lo que hay debajo del sol. El problema es que usted no ha levantado sus ojos arriba del sol. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Ponga la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3 del 1 al 4. Dígame si estas palabras no abren un umbral de esperanza aún. Usted quiere dejar de odiar las cosas por las que odia la vida, por las que vive amargado todo el día y toda la vida y todos los días contra gente, contra cosas, situaciones, y el ambiente, la esfera, el clima, el no clima, todo eso. Ahí está Dios. Él nos ayuda a amar la vida en lugar de odiarla. La sabiduría de este mundo solo es una chispa de la verdadera sabiduría, la de arriba, la de Dios. Pero si en lugar de eso vemos las cosas que están debajo del sol, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Levante su mirada hacia el trono del universo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Eso está en Colosenses 3. En lugar de limitarnos a esta sabiduría humana, y ¿sabe cuál es la otra cosa? Que es que yo digo, no, es que yo busco la sabiduría de Dios, porque yo busco es versículos, pero César, a veces nos confundimos, y lo único que hacemos es usar fraseología bíblica, lenguaje evangélico, y espiritualizamos la búsqueda de la sabiduría humana. Es eso, no más. Nos llenamos de pensamiento humano, nos portamos bien y creemos, no estamos confiando en Dios realmente, sino que confiamos en el conocimiento adquirido. En lugar de limitarnos a esta sabiduría humana, que es útil de muchas maneras, pero insuficiente, se nos alienta a poner nuestra mente en las cosas celestiales. Y pastor, es que mire, yo leo tal cosa, yo hago tal cosa, yo oigo tal cosa y voy a tal parte. Y no, sigo odiando. Entonces, de pronto es eso precisamente. No lo estás buscando arriba del sol, sino debajo del sol. Tu confianza está puesta debajo del sol. Vemos a Jesucristo, es la perfección de toda sabiduría. ¿Cuándo lo vemos?
cuando observamos la vida desde ese punto de vista tan elevado como está en Colosenses. Jesús, la sabiduría en la que están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, Colosenses 2:3. Jesucristo es la sabiduría de Dios, es la vida de Dios, es el verdadero Dios y la vida eterna, 1 Juan 5:20. Nosotros hemos enloquecido en el pecado, haciéndonos necios, hemos sido tontos y Él es sabio. Hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados y buscamos morir así. Hemos buscado la muerte y Él nos buscó para darnos vida y vida abundante. ¿Y cómo lo hizo? Tuvo misericordia, se compadeció de nosotros, vio nuestra condición de locura, vicio, necedad, pecado y muerte. Él ofrendó su vida. Murió por necios en la cruz, para necios. Fue hecho necio, insensato, loco, pecado, maldición, para darnos su obediencia y su honra perfecta al Padre. Él ha hecho eso. Él ha dado su vida por nuestra muerte, pero Él resucitó para darnos vida. Jesús vive. Así que la tumba no es el fin de nadie para aquel que sea lo suficientemente sabio para confiar en Él. La verdadera sabiduría es temor de Dios, creyendo en Jesús. En este mundo, como dice el texto, seremos olvidados. Eso es cierto, después de la muerte seremos olvidados, pero el que ha confiado en Jesús jamás va a ser olvidado por Él. Lo guardará, lo cuidará, lo protegerá eternamente, lo amará por la eternidad. Así es el Dios del Evangelio, así es nuestro Padre, así es la realidad para los que creen en Jesús. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso para mí? Y voy a hacer estas preguntas. ¿Eres cristiano frustrado? ¿Eres un cristiano que le tiene miedo a la muerte? ¿Estás desanimado por la vanidad de tu existencia? ¿Siente que su vida no tiene sentido? ¿Está decepcionado o desilusionado por la clase de vida que le tocó vivir? ¿Siente que todo lo que hace es por gusto, que las personas no cambian, que no le agradecen, que sus problemas no se solucionan? ¿Le enoja que a los inconversos les vaya igual o mejor que a usted? Bajo sus pensamientos, siempre va a terminar frustrado, sin esperanza, porque las cosas no cambian alrededor, eso es cierto. Él siempre va a considerar que todo no sirve para nada. Pero frente a cualquier circunstancia, si miramos hacia arriba, como dice la palabra, donde está la verdadera sabiduría, donde está la sabiduría que me va a ayudar a ver el sufrimiento, las desilusiones, las decepciones, la ingratitud, las traiciones, las injusticias, desde la perspectiva de la promesa de Dios en su Evangelio. Busquemos vivir con la sabiduría de Dios en este mundo lleno de maldad. Es que estamos en un mundo caído y rodeados de pecadores. Busquemos vivir con la sabiduría de Dios en un mundo lleno de problemas. Que podamos llegar al final de nuestros días con paz y confianza, porque nos espera una eternidad con Cristo después de la muerte. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado cuando nos hemos deprimido, afanado y
llenados de ansiedad porque nos hemos frustrado porque las cosas no cambian, Dios no cambia, nada mejora, como que no le importa nada de lo mío. Debemos arrepentirnos. Cuando inclusive hemos deseado quitarnos la vida, como cuando hemos dicho, es que qué bueno morirme, mejor sería morirme. Debemos arrepentirnos de eso. Eso me convierte en un ateo práctico, porque eso significa que he dejado de creer en Dios. Mirar más allá del sol, a Jesús, va a proteger mi vida para siempre. Que Él resucitó de los muertos y me va a resucitar a mí. Podemos concluir entonces, ya para finalizar, que si confiamos en Jesús como nuestra sabiduría, nuestra vida encontrará su verdadero valor y propósito. No vamos a confiar más en la sabiduría humana, aunque es mejor que la locura y la necedad, porque esta sabiduría es inútil para satisfacer al hombre. Es mejor ser sabios que locos, pero mejor aún es ser sabios en Cristo. Solo Cristo satisface la vida del hombre eternamente. Vamos a orar al Señor. Padre, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu palabra. Y gracias por lo que nos vienes enseñando por medio del predicador. Y es lo que por tu Espíritu Santo quisiste que nosotros tuviéramos. Dios, que nosotros que somos tus hijos no tratemos de encontrar ni en la sabiduría humana ni en los placeres o en la locura y la necedad del pecado y la desobediencia, que no tratemos de encontrarle sentido a nuestra vida. Ayúdanos, Señor. No siempre va a ser fácil, Padre, y eso lo sabes, oh Dios amado, pero hoy reconozco que no siempre es fácil, que a veces es duro para mi vida y sé